RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a tomar contacto y le agradecemos la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, al señor José Enrique Silva Pellegrini, el expresidente de la Asociación de Industrias Farmacéuticas Nacionales, AIFAN. El señor Silva, como siempre, qué gusto tenerlo, muy amable. Muchas gracias por la oportunidad de podernos dirigir al país a través de su red de comunicaciones. Aquí estamos. Bien, uno de los temas que tendrá que ser la agenda prioritaria, agenda inmediata y los grandes desafíos del gobierno, futuros gobiernos, justamente no solamente la recuperación económica, ¿no?, sino que esto tiene que ir de la mano con la recuperación de infraestructura, y la salud es un tema prioritario, ¿no? Y estamos viendo en esa perspectiva que los empresarios farmacéuticos se están planteando una nueva hoja de ruta en salud post pandemia, ¿no? Lo cual nos parece una iniciativa bastante interesante y que de aplicarse le daría un cambio y generaría, como usted dice, una fuente de inversión y un alto valor agregado para nuestro país, ¿no? ¿En qué consiste, por favor? A ver, pongámosle un marco a este tema. Primero tenemos que estar conscientes que vamos a cambiar nuestra forma de trabajar, de divertirnos, de confraternizar, pero la gran lección aprendida es el respeto por nuestra salud, y eso es también importante resaltarlo. O sea, ahí va a haber un cambio en la forma de ser y la forma de enfrentar el día a día de cada uno de los peruanos. Nos hemos distraído demasiado tiempo y hemos hecho poco por la salud en todos estos años, y la pregunta será, bueno, ¿habrá próximas pandemias? Por supuesto que van a haber próximas pandemias, no vayamos a creer que esta va a ser la única ni la última. Y van a abundar, como siempre, las situaciones de emergencia por cambio climático, corriente del Niño, friaje, terremotos, inundaciones, lo de siempre. Donde a veces nosotros, sea de los gobiernos, sea también de la población, nos hacemos como que si fueran cosas sorpresivas, cuando no son sorpresas, son cosas que se tienen totalmente previsibles, pero apenas pasan, inmediatamente seguimos o pretendemos seguir nuestra vida de costumbre. Esta vez no debemos hacerlo así. Es más, nuestra forma de pensar, no solamente como ciudadanos, sino incluso los políticos, tienen que cambiar rotundamente. Si vamos a seguir pensando como hemos estado pensando hasta ahora, vamos a repetir y vamos a terminar nuevamente en peores desastres que las que ya hemos tenido. ¿En qué consiste? Bueno, hay dos formas de verlo. Uno es estructurando cuáles serían nuestras propuestas hacia adelante con relación a lo que debería ser el plan, pero un plan maestro fundamental, que es en la parte dedicada principalmente a la salud. Para hacerla corta, debemos empezar diciendo que debemos de una vez por todas ir hacia las historias clínicas electrónicas contenidas en nuestro DNI. Ya funciona en otros países, con seguimiento de la salud de cada peruana desde que nace, que funcione en la nube con las más avanzadas herramientas del Big Data, y que controle nuestras enfermedades, nuestra historia clínica, nuestro consumo, las prescripciones médicas, los cambios que se hagan en estas, con una mirada de buscar la eficiencia y por lo tanto la economía en cualquier parte del Perú o del mundo. Cuando yo me vaya de una clínica o de un hospital de un lado a otro del país o del mundo, esa información debe estar ya, como lo son las cuentas corrientes y las cuentas de ahorros, debe estar ya grabado en una información del paciente. Eso va a ser un gran avance. Tenemos que llegar sí o sí. Más bien nos estamos demorando en la historia en empezar a trabajar con las historias clínicas electrónicas, llamémosles, dentro de nuestro DNI. Segundo, fortalecer agresivamente los servicios de atención primaria de la salud. Debemos buscar la excelencia en este trabajo y la humanidad. O sea, no podemos separar la excelencia y la humanidad. Buen trato.
debemos recurrir para ellos la antigua fórmula del médico de cabecera. Nosotros los que ya pintamos algunas canas, teníamos un médico, nuestra madre, que iba a permitirse no tener el médico de la familia, que sería el médico de cabecera, que conocía a cada uno de los integrantes y sabía cuáles eran las fortalezas y debilidades de estas personas. Bueno, debemos regresar al médico de cabecera de alguna manera, por turnos, por grupos, y que todo médico que se inscriba y que haya hecho el serum, ¿no? que tenga experiencia clínica, recibiría una remuneración por pertenecer a un equipo médico de cabecera de determinados grupos poblacionales. El tercer punto sería una cobertura universal y la telemedicina humana. O sea, tenemos que madurar el tema de la telemedicina para la cuestión de las especialidades, para que puedan estar en todas partes del país. Y una cobertura universal quiere decir que nunca más en el Perú se vaya a quedar una persona sin tratamiento médico por falta de dinero. De ninguna manera. Eso debe eliminarse por completo, pero debemos nosotros organizarnos en función a ello. Que jamás nadie se quede en el Perú sin atención médica por falta de dinero. Que no existan pues diferencias de cobertura ni de tratamientos porque el señor es del A, del B, del C, que la clínica, que el hospital. No, señor, todos tienen el mismo tratamiento. Si tienen sistemas no de salud, sino de seguros diferenciados, pues a través de coberturas electrónicas, esos DNIs con la historia clínica, se irán los gastos o los costos a cada uno de estos sistemas de seguro, pero no que se tenga que no darle el servicio a una persona porque no tiene el dinero suficiente, porque esa cobertura es obligatoria y universal. La educación para la salud es fundamental. O sea, las personas, en gran parte de los problemas que nosotros enfrentamos se debe a un tema de educación. Cosas tan simples como la que estamos viviendo ahora. Dale con lávate las manos, usa el alcohol, lávate las manos. Es una parte de la educación para la salud. No es lo único, por supuesto. Pero entonces tenemos que basarnos en un proceso de formación de los individuos, que es que en los colegios y en las universidades salgan con conocimientos mínimos, ¿no? Que le den una condición y una actitud y ciertos hábitos básicos para la defensa y la promoción de la salud individual y colectiva, ¿no? Y finalmente medir la calidad del servicio, porque todo esto lo podemos hacer, pero debemos tener ratios de seguimiento de tiempos de espera, tasas de satisfacción, e incentivar, ¿no?, la mejora desde la web y otros sistemas digitales, incentivar el conocimiento, vamos a decir, social de determinados aspectos para ver si lo que se ha estado haciendo ha estado yendo por donde se necesitaba. En esos 5 puntos tenemos en gran medida circunscrito la preocupación que deben tener de ahora en adelante el país, porque el Perú no va a ser el mismo. Ya dijimos, temas, por ejemplo, como nos va a costar más trabajo irnos pues al cine, sentarnos al costado de otras personas, nos va a costar mucho más trabajo pues regresar a los teatros, o incluso ir hasta los restaurantes. Todo eso va a cambiar, va a durar años, pero que regrese a ser lo mismo, muy remoto. Los sistemas de bioseguridad en general se van un poco a apropiar de las costumbres, y debe ser así, de nuestro medio, de nuestro entorno en general. Ahora, vayamos a un tema de lo que ha ocurrido en nuestro país, ¿no? En nuestro país hemos tenido una fortaleza fiscal, una fortaleza económica, que de una u otra manera, en medio de esta crisis, nos ha permitido, de una u otra manera, atender necesidades, pero también nos ha encontrado con una situación colapsada del servicio sanitario y los servicios de salud, ¿no? Dinero hubo, posibilidades hubo, pero también de la mano hay corrupción. Y entonces cuando se hace un análisis, se parte de que hacia dónde nos llevó, se dice, el sistema, ¿no? Pero esto, y usted bien lo sabe, el señor Silva, esto atraviesa a todos los gobiernos, desde el gobierno de Fujimori, desde el gobierno del señor Toledo,
del gobierno del señor García, desde el gobierno del señor Humala, del gobierno del señor Kuczynski, y tampoco se salva el señor Vizcarra, porque ya tiene más de 2 años en el gobierno. ¿Por qué no se pudo hacer algo de lo que están planteando ustedes? A ver, es cierto, por eso le dije hace un instante que queríamos nosotros hacer presentar las cosas que enfrentábamos. Acaba de ver que estamos todavía dando noticias de la recuperación de un problema del niño de hace 3 años, por el amor de Dios, o sea, hace 2 años debería haber estado resuelto. Y en el caso de los otros señores presidentes, han pensado, o sea, si nosotros mantenemos nuestra forma de pensar habitual, pasa y bueno, ya, siguiente, ya me voy a mi otro ambiente, cuando no tengo una línea no de carrera, una línea de trabajo, o una huella que seguir, que es, esto no lo cambio. La forma de manejar el dinero y de generar valor agregado, a ver, seamos claros en ese sentido, la generación de valor agregado, PBI, no es otra cosa que sumar lo que se va, entre comillas, ganando o se va sumando al movimiento del dinero dentro del país. Es todo lo que se dice, es todo lo que se produce, sí, es cierto, es todo lo que se produce de los impuestos que se pagan, ¿no?, de los arbitrios, etcétera, de los sueldos. ¿Cómo genero ese valor agregado si van a haber una serie de negocios que no van a ir más? O por lo menos van a estar en estándares mucho más bajos y por lo tanto generando un valor agregado más bajo y por lo tanto... es que no solamente la pandemia, en general esta pandemia va a dejar una secuela, ¿no? Es como claro, si haya tenido una herida, vamos a tener una cicatriz por mucho tiempo. ¿Cómo cubro esa diferencia? Les voy a señor decir, Silva, por ejemplo. Señor Silva, permítame un instante, le ruego que se mantenga en comunicación con nosotros porque el presidente de la República está declarando justamente sobre temas de salud y en este momento se encuentra en Ucayali. Perfecto. Ya, por favor, mantenga así para que escuche y luego, por favor, ya, manténgase en línea, por favor. Vamos a trasladarnos hasta Ucayali. El problema es que en los hospitales de menor categoría no puede haber camas UCI por precisamente las características del personal profesional. Hoy día mismo he traído yo en este viaje de inspección de trabajo, he traído también ventiladores mecánicos para poder incrementar la oferta. Cada vez, sí, llegan hoy día, mañana está instalado. Cada viaje, cada vez que llega, cada vez que llegan ventiladores de las adquisiciones que hacemos, las distribuimos a nivel nacional. Este es un esfuerzo permanente. Hoy día hemos hecho una distribución a nivel nacional y también estamos trayendo ventiladores. Mire, como digo, estamos trabajando en una pandemia y ponemos que tener todo el esfuerzo, pero para ello, seguramente, como ha ocurrido en otras oportunidades, hay casos de corrupción. Nosotros pedimos a la Contraloría General de la República, a la Fiscalía, que hagan su trabajo. Hay que trabajar para combatir la pandemia, pero siempre hay alguna autoridad, siempre, estamos hablando a nivel nacional, que se aproveche la coyuntura para hacer actos irregulares. Es ahí donde necesitamos el control concurrente de la Contraloría, la fiscalización, los procedimientos de la Fiscalía, para que vigile de que el gasto del presupuesto sea de manera correcta. Muchas gracias y estamos finalmente. Muchas gracias. Eran las declaraciones del presidente de la República directamente desde Ucayali, donde está visitando conjuntamente con la presidenta ejecutiva de Salud, Fiorella Molinelli, juntamente uno de los ambientes que están dotados especialmente para contrarrestar, ¿no?, mitigar la situación del COVID-19. Seguimos en este diálogo con el señor José Enrique Silva Pellegrini, a quien le agradecemos la amabilidad, la deferencia y sobre todo la disculpa del caso por esta breve intervalo, pero era necesario escuchar al presidente de la República, sobre todo porque está asociado al tema que estamos abordando. Señor Silva, usted estaba desarrollando justamente la necesidad de impulsar esta hoja de ruta. Bueno, hace un momento usted comentaba algo muy importante. También voy a tomar algo que acaba de decir el presidente de la República, que hablaba sobre el tema fiscal. Para que hayan impuestos tiene que haber valor agregado, si no, no hay impuestos. Acabamos de ver que nos hemos pegado un contrasolazo de 40%. Para medir este tipo de nuestro PBI, de nuestro valor agregado.
Sabemos que hemos retrocedido pues a niveles de hace 100 años, el PBI de hace 5 años. Para recuperar los millones, ya van más de 3 millones de empleos, de puestos de trabajo que se han perdido, y se van a perder más de aquí hasta fin de año. Probablemente lleguemos entre el 65 a 70% de los puestos de trabajo podrían haberse perdido de aquí a fin de año o primeros meses del próximo año. Pero eso es momentáneo, porque la fuerza del PBI está en las personas, no en los decretos supremos, ni en los decretos de urgencia, ni en las resoluciones. No, señor, está en cada persona. La señora que ha hecho tamales en toda su vida sigue teniendo la capacidad de hacerlo. El señor que ha hecho un restaurante tendrá forma de hacer llegar su producto a los lugares que deben llegar. Eso es poco a poco, porque las capacidades del país todavía no han muerto. Y eso es importante resaltarlo, que no desaparezcan nuestras capacidades. Cada uno de nuestros más de, que son como 6.000 muertos, teóricamente son mucho más por si acaso, según datos de la SINADEF, son capacidades que se pierden. Hemos perdido de zapateros, seguramente médicos, por supuesto, y policías, pero lo que se pierde, además del dolor personal y el dolor familiar que esto pueda generar, se pierden capacidades de generar valor agregado. Y nuestra propuesta va por ahí, en dónde están las capacidades. Lo más importante es la industria. Ahí donde podamos poner industrialización, ahí donde las papas se van a podrir si es que no las utilizan, y poner ahí una planta de puré de papas, por poner un ejemplo, o en otros casos las cosechas, poderlas industrializar, hacer ketchup de donde se podían haber perdido los tomates, y un etcétera gigantesco. También, y ojo con las capacidades, es muy importante conservar las capacidades. Así, la información generada, por ejemplo, con las historias clínicas a través de los DNIs, la cantidad de información acerca de los productos, de las enfermedades, de los tratamientos, y luego voy a hacer un énfasis sobre el tema de los tratamientos, es información valiosísima, que por supuesto a través de la Big Data se puede utilizar, conservando por supuesto la información personal de cada uno de las personas. Todo eso genera muchísimo dinero. El que, por ejemplo, la industria farmacéutica se especialice aún más, que tengamos los productos y tengamos la capacidad de poder exportar a otros países. Una de las que tiene mayor, digamos, potencialidad de crecimiento de exportación es la industria farmacéutica. Nosotros exportamos 40, 50 millones de dólares, cuando otros países vecinos venden 2.000 millones en el extranjero. O sea, ¿cuánto nos falta trabajar nosotros para llegar a esos niveles cuando empecemos a pensar de una mejor manera? No solamente productos, acá subrayo otro capítulo. El tema de los productos es una cosa, que si usen hidroxicloroquina, ivermectina o la dexametasona, pues ya como antiinflamatorios, por favor déjenselo a los médicos. No existe un producto que pueda curar la enfermedad del COVID. La enfermedad del COVID genera una serie de síntomas, y en cada una de las etapas de esos síntomas los médicos saben manejar perfectamente su tratamiento. Lo más importante es el tratamiento, no el producto. Y ese es uno de los grandes errores cuando la gente escucha hoy la hidroxicloroquina. Todo el mundo a comprar hidroxicloroquina. Que la ivermectina, hasta la han falsificado y han convertido en ivermectina veterinaria en humana, y cosas, barbaridades como esas, propias del desconocimiento, que lo importante no es el producto. Lo importante es el tratamiento, y cada médico, y a eso tenemos que aprender a respetar, y se lo digo a los políticos, respetar la capacidad que tiene el médico en generar su tratamiento en función del espacio-tiempo en que se encuentra la enfermedad. Ahora, y su conocimiento y su experiencia. No va a venir un político a decir, oye, tú tienes que usar este producto, y está bien, eso se lo dijo el señor Trump.
Lo importante es que el médico sabe en qué etapa está su paciente y cómo va a diseñar su tratamiento. No van a ponerle o imponerlo como pretenden un protocolo desde los políticos a decir que debe usar. No, señor, no es así. Ahora, lo que tienen que hacer es manejarse de una manera más inteligente. Señor Silva. No, salga usted, salga a correr con mascarilla puesta. Oiga, no sea idiota, pues. Cuando está corriendo y está en medio de la playa o está en un parque, puede tener la mascarilla abajo y correr y respirar bien. Señor, no me van a decir que por decreto tiene que correr con la mascarilla puesta. Señor Silva, tienen que haber salidas inteligentes. Señor, ¿no? señor Silva, permítame plantearle una interrogante de manera puntual. Cuando ustedes esbozan esta hoja de ruta, nos parece pertinente, ¿no? Porque todas estas son las necesidades que estamos viviendo en el día a día, ¿no? No es posible que al día 93 el presidente esté yendo a Ucayali recién a decir tenemos tantas camas, ¿no? Cuando las camas ya debieron estar. Pero más allá de eso, hay que mirar la realidad. Y la realidad nos dice lo siguiente, ¿no? Tenemos que hacer toda una reforma. Y esta reforma, desde su punto de vista, ¿la tiene que hacer solamente el Estado o también los privados? Uy, ha agarrado usted carne. Esa reforma, la principal reforma lo hacen las personas, no lo hace ni siquiera el Estado. Y le voy a decir, por ejemplo, a la hora de usted manejarse, no inmediatamente, pero más adelante, uno, con haber tenido educación para la salud, y dos, con tener sus médicos de cabecera por grupos de pacientes, va a conseguir principalmente conocer más, y segundo, que en la mayoría de los casos es más segura su casa que el hospital. No nos engañemos, la gente va corriendo al hospital, está más expuesta que está realmente en su casa. La mayoría de los tratamientos se pueden hacer en las casas, como ahora se está pretendiendo hacer. Si sabe que tiene COVID, aislarlo dentro de la casa. Pero recordemos, por el amor de Dios, cuando nos daba varicela, sarampión, paperas, cuando éramos chicos, ¿qué hacían las mamás? Ponían al hijo y lo aislaban de los otros hijos, separaba sus cubiertos, hasta le echaba agua hervida o lo hervía, y lo tapaba y independizaba el tratamiento. Pues eso es lo que finalmente se va a tener que hacer para no estar invadiendo hospitales, porque la enfermedad se agrava, por lo menos el COVID se agrava con la mayor carga de virus. O sea, mientras más, por eso que los médicos han solido hacer enfermedades más graves, siendo muchachones, porque han estado demasiado expuestos a la carga viral. Y eso es por haber estado metido en un hospital, pero en sus casas es mucho menor. Y si se pudiera llevar, no inmediatamente, por favor, porque nos falta la cultura de la salud, el conocimiento de la educación para la salud, si se pudiera llevar eso adelante como que pretendemos que deba ser así para que no vuelva a existir, eso le faltan camas, que nos faltan respiradores. Oye, Sambo, si tú llegas tu paciente a un respirador es porque todo lo anterior lo has hecho mal. No deben llegar. ¿Y por qué no deben llegar? Porque cuando empezó la enfermedad, con un manejo adecuado de la sintomatología, un diseño de su médico, hubiera evitado de que llegue al respirador. El 80% de las personas, o más, de las personas que llegan al respirador se mueren. Ya ese es digamos, un poco para despedirse de los pacientes. Por supuesto que hay algunos que se salvan, sí, pero la mayoría se mueren, porque ya están en condiciones paupérrimas. No debemos llegar a esos niveles, nunca más. Para hacerlo tenemos que trazarnos una nueva ruta, como lo hemos dicho, hacer un cambio total, no decir, bueno, yo voy a pasar, tengo 5% de mi PBI, lo tengo en salud, tengo que ponerle 10%. No, señor, porque seguramente los huecazos que hay, de los que se llevan hasta los cilindros de oxígeno, se los llevan de los hospitales. Así es. Van a seguir llevándoselo y se van a llevar el doble. Si es que yo no estructuro nuevamente mi forma, mi formato económico y de salud, tengo que hacerlos trabajar en conjunto. Y eso nos va a marcar la diferencia. Van a haber mucho menos enfermos, vamos a llegar con menos enfermos a la gravedad, y en la próxima pandemia no nos va a tomar de la manera
yo no le llamo sorpresiva, porque de todas maneras que tenía que suceder una barbaridad de estas, y todo el mundo lo sabía, pero pasaban piolas de un gobierno a otro, ¿no? Dejando las cosas no a medio, sino a la tercera parte de hacer. Don Enrique Silva Pellegrini, presidente de la Asociación de Industrias Farmacéuticas Nacionales, AIFAN, ha sido grato conversar con usted. Hay cosas que han quedado en el tintero, pero eso es motivo justamente para una posterior conversación, porque recién estamos comenzando y las propuestas hay que recogerlas y hay que ponerlas en debate. Yo le agradezco, muy amable. Le agradezco yo y un saludo. RCR, la red que comunica y une al Perú.